Bueno, yo soy Marco Tulio Carballo Fonseca. Nací en el Hospital San Juan de Dios. Pucha, se me olvidó qué más era la pregunta. Nosotros nacimos a mediados del siglo pasado, 1950. Marco nace en 1952. En esa época, los partos se hacían en las casas. Nosotros nacimos en un barriecito que se llama Los Ángeles, allá en La Uruca, al otro lado del río Virilla. Nacimos en la casa. Entonces, al nacer, debe haber las dificultades. Es muy difícil saberlo. Sí, no, mi mamá se llamaba Rosalía Fonseca González. Sí, no me acuerdo en dónde nació ni nada. Ella trabajaba en casas así por la sabana, trabajaba en una casa con los Montealegre. Y ella lo que era como cocinera de ahí. ¿Cómo era ella? ¿Como ustedes? Ah, no, era muy buena. Nosotros era muy buena. Era una mujer muy cariñosa con nosotros, también muy enérgica, porque también sacaba sus cosillas de brava. Pero nuestros recuerdos es a mamá ahí con los brazos cruzados viéndonos jugar en el patio, riendo, y luego la parte más dura, cuando ella se enferma. Pero papá también, a pesar de su situación económica, papá también fue siempre una persona muy cariñosa. Trataba de que nosotros estuviéramos siempre contentos, nos llevaba, nos sentaba en los regazos para cuando él iba manejando. Bueno, cosas de esas que muestran el cariño que él siempre nos tuvo, a nosotros y por supuesto a nuestras hermanas. Bueno, papá trabajaba también ahí en la finca. Él era el que manejaba los camiones grandes y también ayudaba a la casa de la dueña. Él era como el mandador de esa finca. Ellos eran dos campesinos. Rosalía, mi mamá, vivía en ese barrio donde nosotros nacimos y papá vivía en el barrial de Heredia. Ellos se conocieron en una finca que hoy es la urbanización de Romonser en San José. Mamá trabajaba ahí, pero los trabajadores de la finca Romonser salían por ahí. Toda esa urbanización, toda esa ciudad de Romonser era una gran finca, la finca de los Romonser. Entonces ahí papá trabajó, ahí se conocieron, se casaron y comenzaron a vivir ahí, exactamente en la casa de nuestros abuelos Placeres, nuestra abuela, y Arturo se llamaba el otro. Entonces ahí nacimos nosotros. Sí, conoció a sus abuelos. Bueno, conocí a mi abuelita Placeres, a la mamá de mi papá y al esposo de mi abuelita Placeres. Ese sí lo conocí, ese fue cuando yo tenía como 2 años y yo me acuerdo que él tenía una mecedora. Y entonces en esa mecedora él me sentaba junto con él ahí y nos mecíamos ahí. Todo eso me acuerdo. Y me acuerdo cuando él murió, que yo me asomaba así por la ventana y llevaban el ataúd allá y yo le decía adiós, adiós, adiós. A papá le dieron una oportunidad, un señor que de Romonser conocía en la finca allá en San Ramón de Tres Ríos, para que administrara una finca. Y se lo llevaron y le daban casa. Y además le daban casa para la mamá de papá. Entonces él aceptó, pero papá no sabía leer. Él había ido hasta 3º grado, entonces era muy difícil para él administrar una finca. Entonces se llevó también al hermano de mamá, tío Toño, se lo llevó para allá. Entonces entre los dos se ayudaban y era el trabajo de él. Vivíamos en una finca y papá era muy consentidor con nosotros,
nos apoyaba mucho, nos llevaba a muchos lugares. Nosotros lo acompañábamos a dejar la leche de la finca al barrio Luján, donde estaba antes la Dos Pinos. Nosotros en la mañana, cuando nos levantábamos, llegábamos con un vaso ahí donde estaban ordeñando los señores esos y nos daban un vaso de leche hasta que salió espumosa todo. En ese momento era una vida un poco como si estuviéramos viviendo un cuento, porque teníamos a nuestros padres juntos y podíamos inventar. Marco Tulio era una persona muy creativa, siempre ha sido una persona muy creativa. En aquella época él construía nuestros juguetes. Yo tenía en aquellos años menos de 9 años. Marcos tal vez no cumplía los 10 años y ya él construía nuestros juguetes, hacía cuchillos de madera, hacía resorteras, flechas, arcos, y él inventaba nuestros juegos, nos llevaba por todo junto con nuestros primos, Ulises y Gerardo, nos llevaba por toda la finca y comenzaba a inventar historias y nosotros andábamos detrás de él corriendo y él decía que él era Tarzán o el otro era Superman. Tenían un cine y entonces en ese cine mi tío era el que daba las películas, él el que manejaba las cámaras. Resulta que pero él tomaba mucho y yo siempre pasaba pegado a la par de él ahí y entonces me aprendía yo todo lo que él hacía y un día ya no llegó porque tomó mucho y entonces yo le dije a mi papá, yo puedo dar la película. Me dice, ¿usted puede darla? Le digo, sí, yo he visto a mi tío cómo hace todo. Le dice, bueno, trate de hacerlo. Y fui, puse los rollos de película y comencé a dar la película y me quedé yo ahí. Ni tendrás más amores conmigo y te juro que no volveré. Es que ahí estaban todas las de Cantinflas, las de todas las mexicanas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Miguel Acevedo Mejía, bueno, todas esas películas. Ya de mi alma estarás despedida. No volveré. Sí, el cine prácticamente era para los que trabajaban en la finca. Entonces lo que hacían es que los que trabajaban en la finca entraban gratis. Pero la gente que vivía ahí, que no trabajaba, entonces les cobraba ahí una cuota. Eran católicos y mi papá, digamos, nos llevaba a la iglesia ahí de San Rafael, había veces, pero la mayoría de veces, como tenía que ir a la Dos Pinos a dejar la leche de las vacas esas, nos llevaba a la Olorosa y nosotros íbamos ahí a la Olorosa, pero para ir al play que estaba al puro frente, entonces ahí nos divertíamos todo. Nosotros nacimos en una familia muy religiosa, papá muy religioso, mamá muy religiosa. Y por supuesto que siempre íbamos a la iglesia los 2 domingos, acompañábamos a papá y a mamá. Inclusive cuando se estaba construyendo la iglesia de San Rafael, nos traían un santo para que nosotros rezáramos en la casa. Lo iban repartiendo por todo el barrio para que nosotros rezáramos ahí en la casa y luego le echáramos algunas monedas. Nosotros no le echábamos, bien le sacábamos las monedas al santo. Después no lo volvieron a traer al santo porque le sacábamos las monedas más bien. Bueno, es que papá lo que quería tener su casa propia. Entonces él comenzó a buscar a ver dónde
dónde podía comprar y resulta que llegó aquí a Moravia y consiguió un terreno. Y aquí fue donde nos venimos a vivir. Ya posteriormente, cuando papá se debe trasladar a Moravia, es cuando comienzan los problemas. Cuando el mundo nos cae encima. Cuando la vida nos golpea verdaderamente fuerte porque nuestras circunstancias y nuestros recursos económicos de nuestros padres eran muy difíciles. Y aún así, con esas dificultades, a pesar de esas dificultades, todavía, 2 años después de que llegamos a Moravia, muere nuestra mamá. Yo tenía 12 años. 12 años tenía en ese momento yo. Cuando mamá murió, yo iba para 6º grado y Marcos iba para 1er año del colegio. Éramos unos chiquillos. La enfermedad de ella era cáncer en el estómago. Entonces a ella, ya cuando la vieron así, parece que ya la vieron ya estaba muy avanzado el cáncer. Y la operaron, pero no pudieron hacerle nada, la cerraron así. Mamá estuvo como 3 o 4 meses en el hospital y a nosotros no nos dejaban entrar. A Marcos era un chiquillo, no lo dejaban entrar, imagínense al resto. Entonces papá nos llevaba a Marcos y a mí y a las chiquitas al parque el parque Braulio Carrillo, que estaba a un lado del Hospital San Juan de Dios. Y ahí en una ventana arriba, mamá nos volvía a ver ahí, nos podía ver en el parque. Yo ni podía ver nada porque era una ventanita arriba y yo no veía nada. Imagínense qué duro es para una madre ver a los hijos, ella es enferma y que le dicen que es muy peligroso lo que ella tiene, y ver a los hijos ahí, qué doloroso. Después de que ella sale del hospital, la mandan a morir a la casa. La mandan para la casa y como 2 meses después, ella muere después de que la mandan para la casa. Bueno, en el momento cuando ya mi mamá estaba agonizando, me llamó. Entonces ya yo llegué y le digo, ¿qué quiere, mamá? Vea, mi amor, dice, ya yo me voy a ir. Y entonces, cuídame mis chiquitas, dice, mis chiquitos. Ese fue el encargo que mamá le dejó a Marcos. Entonces, a mí ni le digo, porque a mí lo que me pedía era que me portara bien, entonces no sé si lo he hecho. Nosotros estábamos muy pequeños y entonces, ¿qué íbamos a pensar nosotros que ella iba a morir? Nada, no, nosotros siempre pensamos que ella iba a seguir en eso. En un principio nosotros siempre contábamos con un respaldo en la casa. Cuando nosotros llegábamos a la casa y teníamos la comidita, podíamos ir a jugar, podíamos ir donde quisiéramos, pero cuando llegábamos a la casa teníamos el calor, el amor de una madre, pero de pronto nosotros llegamos a la casa y no encontrábamos nada. Cuando ella murió, ya y prácticamente yo era el que tenía que cocinar y lavar y hacer casi el oficio. Mi papá, porque mi papá no podía hacer las 2 cosas, tenía que ir a trabajar. Marcos tuvo que madurar de un momento a otro, tuvo que madurar de golpe. Es que él siempre ha sido el soporte, siempre ha sido el soporte, Marcos. Marcos es una persona callada, pero a su alrededor siempre ha girado el apoyo.
Yo cuando necesito, yo siempre, cada rato estoy llamándolo, casi es al que más llamo para ver cómo están los otros hermanos. A veces como que se molesta un poco porque lo llamo, pero siempre llamo a él para ver cómo está, pues, porque a él también le ha afectado un poco la salud y entonces siempre hemos estado un poco, pero él siempre ha sido como el que el centro de la familia.